La sombra del pecado, capítulo 11 de Bárbara Cartland. Habría cometido 2 asesinatos si ella no hubiera podido avisar al conde a tiempo. Celeste pensó que si él estuviera muerto, como Giles, ella no habría tenido ya nada por qué vivir. Como sus piernas casi no la sostenían, se sentó en la cama y se enfrentó al hecho de que amaba al conde con todo su ser, tanto que todo parecía haber cambiado debido al amor que le tenía. Pero aquel era un amor imposible, y como lo amaba más que a sí misma, lo único que podía hacer era alejarse de él. Cuando la había besado, al salir del priorato, ella comprendió que aquel beso los había convertido en una sola persona. Le pertenecía, y aunque fuera por breves instantes, él le había pertenecido también. Eran indivisibles, eran un solo ser, pero entonces él la había soltado, diciéndole que no quería involucrarla. Pero ella ya estaba involucrada hasta el punto de que su propio hermano había intentado asesinarlo y que, a su vez, había recibido la muerte de manos del hombre con quien intentaba casarla. Celeste se cubrió los ojos con las manos y trató de pensar, pero se sentía débil, desamparada, sin saber qué hacer. Deseaba estar junto al conde, lo deseaba con tanta desesperación que todo su cuerpo clamaba por él, sintiendo casi una agonía física. Pero él iba a casarse y si, como ella sospechaba, estaba dispuesto a protegerla, comprendía el daño que podía causar a su vida. Lord Crawthorne jamás permitiría que se le arrebatara sin causarle una gran cantidad de problemas, y el conde sufriría. Celeste podía imaginar a dónde podía llegar. Nada lo detendría para tratar de difamar al hombre que odiaba, al punto de pagar porque lo asesinaran. No, se dijo ella con voz alta, no debo permitir que, por mí, el conde se exponga a la venganza de ese hombre. De nuevo, sintió que la sombra del pecado que empañaba su existencia desde la fuga de su madre pesaba ahora más aún sobre ella, debido a la muerte de Giles. Muerto o vivo, era un hombre que había intervenido en un intento de homicidio. ¿Y si ella hubiera llegado tarde? Casi no podía soportar pensarlo. Había salvado al conde, pero ahora debía hacer algo más. Debía salir de su vida. Él iba a casarse con Lady Imogen, y aunque tal vez a veces recordara la maravillosa magia de los besos que se dieron, eso no lo liberaba de sus obligaciones sociales, ni del hecho que a ella solo podía ofrecerle lo que llamaba su protección. Ahora recordó haberle dicho, preferiría morir a aceptar tal proposición. Qué tonta e ignorante había sido. En este momento no podía imaginar nada más maravilloso que saber que el conde la protegería en contra de todos los horrores que todavía la amenazaban. Giles había muerto, pero Lord Crawthorne estaba vivo, y aunque no existiera una forma legal de obligarla a casarse con él, tenía la impresión de que, mientras la deseara, nunca cesaría de perseguirla. Debo alejarme, se dijo. Se puso de pie. El temor le prestó nuevas energías para guardar sus cosas en el pequeño baúl de piel que había ocultado esa tarde, y agregó la ropa y los obsequios que había recibido de su madre. Cuando terminó de vaciar el armario y llenar el baúl, se acostó y cerró los ojos. Sabía que necesitaría de todas sus fuerzas, no solo para el viaje que le esperaba, sino para convencer a Nana de que debía marcharse. Descansó, pero no pudo dormir, y a las 7 de la mañana se levantó y se vistió con un elegante traje azul de seda que jamás había accedido a usar. Ya había terminado de arreglarse y se había puesto el elegante sombrero que hacía juego cuando llegó Nana, quien se detuvo, sorprendida, en el marco de la puerta. «¿Vas a salir, queridita?» «Me voy con mamá». Nana no habló y Celeste agregó: «Tengo que ir, Nana, y, por favor, te lo suplico, préstame el dinero que Giles te pagó anteayer. Te lo devolveré, pero no puedo quedarme aquí, y solo mamá comprenderá que no puedo casarme con Lord Crawthorne». Celeste había decidido no decir a Nana que Giles había muerto. Pronto sabría la noticia, y no podía explicarle qué hacía él en el bosque a esa hora, y por qué no había avisado para que recogieran el cadáver. «Tiene razón, queridita. Yo habría deseado enviarla antes, pero mostraba usted tanto resentimiento que no me atreví a sugerirlo». Celeste respiró hondo. ¿Cómo explicar a Nana que entonces no comprendía? Cuando había asegurado al conde que jamás haría lo que su madre, desconocía la fuerza del amor.
No podía adivinar cuánta razón tuvo él al decir que el amor era una fuerza irresistible. Tenía toda la razón, se dijo, recordando lo que sentía por él. Lo amo, lo amo. Sentía deseos de gritar, pero sabía que Nana no debía conocer sus sentimientos. Conmovida, advirtió que ella le entregaba todos sus ahorros. Cuando llegue a París te escribiré, le comunicó Celeste. Pero no le digas a nadie a dónde fui. ¿Qué debo decir a su señoría? Si te refieres a Lord Crawthorne, dile que me fui al norte a visitar a unos familiares. Prométeme que lo convencerás de que no debe ponerse en contacto conmigo. Lo intentaré, señorita Celeste. La primera diligencia rumbo a Dover pasaba por la villa a las 8:30 de la mañana. Era un vehículo lento y destartalado que se detenía en cada población, pero Celeste tenía prisa por irse, para esperar otra que hiciera el viaje directamente. Sabía que en cualquier momento encontrarían a Giles y llevarían su cadáver a la casita, y entonces no podría marcharse. Cuando Celeste estuvo sentada en la diligencia y los caballos iniciaron la marcha, se sintió a salvo. Con lentitud, se alejaron de la villa hacia campo abierto, rumbo a Rochester y Canterbury, y después de docenas de paradas y 5 cambios de caballos, llegaron a Dover, por la tarde. Celeste no estaba inquieta. Sabía que había un transbordador que partía a las 5 de la tarde, y se había resignado, desde el principio, a que no podría alcanzar uno anterior. Durante el largo viaje se preguntó, entre otras cosas, qué pensaría su madre al verla presentarse. Sabía que los obsequios recibidos eran prueba de que a ella todavía le interesaba su bienestar. Qué tonta he sido, pensó Celeste, por albergar resentimientos contra mi madre durante todos estos años. Ahora que ella también estaba enamorada, podía comprender lo que su madre sentía por el marqués de Huron, y pronto se encontró pensando de nuevo en el conde. Podía ver frente a sí su apuesto rostro, la cínica sonrisa en sus labios y la mirada de sus ojos, que con frecuencia parecían burlarse de ella. Él era un hombre muy imponente en muchos aspectos y, sin embargo, cuando bailaron juntos y ajustaban sus pasos al compás de la música, ella estuvo segura de que ambos pensaban y sentían lo mismo. Y la noche anterior, Celeste encontró en su beso algo que no había percibido antes. Cuando él tocó sus labios había encendido una llama en su alma. No era nada que pudiera explicarse, nada que pudiera ponerse en palabras y, sin embargo, le había parecido que todo su ser palpitaba con una emoción desconocida. Algo bello e increíble. Pero antes que Celeste pudiera darse cuenta de lo que sucedía, la había conducido afuera del priorato y había cerrado la puerta tras ella. Fue en ese momento, se dijo Celeste con tristeza, cuando salí de su vida para siempre. Le dolía, como si tuviera un puñal clavado en el corazón, pensar que no lo volvería a ver. Pero al encontrar muerto a Giles en el bosque, perdió por completo la esperanza de aquel amor. Celeste cerró los ojos. No escuchaba nada de lo que sucedía a su alrededor. Solo oía la voz del conde que decía, «Amada mía», con un tono profundo que parecía estremecer todo su cuerpo. «Amada mía». Él la había amado, pero todo había terminado. El amor había llegado a su vida como una antorcha vengadora, eliminando sus prejuicios, su ignorancia, sus resentimientos, solo para extinguirse. No quedaba ya nada, solo la sombra que la había rodeado durante 4 años, la sombra del pecado. Y no solo el de su madre, sino ahora también el de Giles. Cuando la diligencia se detuvo en Dover para que los pasajeros bajaran a fin de abordar el barco que los cruzaría el canal, Celeste se dio cuenta de que un fuerte viento azotaba el mar y podía ver las altas olas estrellándose contra el muelle. Entraron en la posada llamada La Cabeza del Rey para esperar, pero el posadero les indicó: «No saldrán esta noche, señores. Ninguna embarcación se arriesgará a partir en este tiempo». «¿Tendremos que quedarnos aquí?», preguntó Celeste. «Así es, señorita, a menos que tenga amistades que vivan cerca». No tengo a nadie y le agradecería que me proporcionara una habitación». El posadero observó la elegancia de su atuendo y dijo: «Por supuesto, y una de las mejores, señorita». Celeste no pudo decir nada más, porque el resto de los pasajeros acaparó la atención del hombre. Una doncella la condujo a una agradable habitación con vista al mar, y cuando subieron su equipaje ella se preguntó:
si le alcanzaría el dinero para el pasaje del transbordador y para el carro de alquiler que tendría que usar en París. No planeaba pasar la noche en Dover, y el poco dinero de Nana era apenas suficiente para lo indispensable. Al llegar a Francia, tendría que hacer el recorrido de 270 kilómetros hasta París. No podía pagar un vehículo rápido y directo. Tendría que tomar la diligencia, pero ello significaba pagar 7 almuerzos y 7 comidas en el camino. Debo comer poco, se dijo. Al menos así lograré que me alcance el dinero. Se quitó la chaqueta del traje y el sombrero y, al verse en el espejo, no pudo evitar advertir que, a pesar de su desdicha, su belleza no había menguado. Debo averiguar el costo de esta habitación, pensó. Si es muy cara, me cambiaré a otra más económica. Al salir del cuarto se encontró al posadero. Deseaba preguntarle. Empezó a decir, pero el hombre la interrumpió. Venía a buscarla, señorita. Hay mucha gente en el comedor público, así que creo que cenará con más comodidad en la sala privada. Deseaba preguntarle, repitió Celeste. Pero el hombre se adelantó por el pasillo y abrió una puerta que se encontraba al fondo. Tal vez sea más fácil hablar allí con él, pensó Celeste, y cruzó la puerta que el posadero había abierto con la intención de entrar a hablar con él. Pero antes que pudiera decir una palabra, notó que la sala no estaba vacía. Junto a la chimenea estaba un hombre de pie y al verlo se quedó inmóvil. Al oír que la puerta se cerraba tras ella, impulsada por el temor, se disponía a escapar, cuando Lord Crawthorne dijo: «La esperaba, Celeste. ¿Por qué está aquí?» No fue difícil adivinar a dónde se dirigía. Su vieja niñera me mintió, pero todos en la villa se mostraron dispuestos a indicarme que había tomado usted la diligencia a Dover. La alcancé y la pasé hace como una hora. Como no deseaba demostrarle el miedo que sentía, Celeste levantó desafiante la barbilla. «Voy a ver a mi madre». Supe que esa era su intención, y me encantaría llevarla a París, si es lo que desea. No deseo ir a ninguna parte con usted, señor, ni tampoco intento casarme con usted. La sonrisa con que él le respondió acentuó su expresión de maldad. Estoy de acuerdo con usted en que el matrimonio es una estupidez. Podemos entendernos muy bien, mi pequeña, sin involucrarnos en tortuosidades legales. Celeste lo miró con desprecio. Eso era lo que había esperado de él. Si pensaba seguir las huellas de su madre, le aseguro que no hay mejor manera de empezar que a mi lado, insistió él. La furia que se apoderó de Celeste eliminó su miedo. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Puedo asegurarle, señor, que no me interesa su compañía, ni quiero tener nada que ver con usted. Me sentaré a cenar con el resto de los pasajeros. Extendió la mano hacia la puerta. Sería un error, pues le aseguro que la seguiré. Y si reñimos en público, ello despertará mucha curiosidad y toda clase de especulaciones. Déjeme en paz. No tengo la menor intención de hacerlo. Se comprometió conmigo y debe cumplir su promesa. Jamás he hecho nada semejante. Giles me dijo que debía casarme con usted, pero él se detuvo al darse cuenta de que había estado a punto de revelar que sabía que Giles había sido asesinado. Pero Giles no está con nosotros, concluyó Lord Crawthorne. Así que podemos planear nosotros mismos nuestro futuro, el suyo y el mío, Celeste, ya que estoy decidido y no se haga ilusiones al respecto, puesto que no soy un hombre que siempre logra lo que desea a que vivamos juntos. Se acercó a ella y la expresión de su rostro le indicó a Celeste lo que estaba a punto de hacer. Ella se volvió para abrir la puerta, pero era demasiado tarde. Rápidamente, él la rodeó con un brazo, la ciñó por la cintura y la condujo hacia la chimenea. «Es usted una mujer muy deseable», le dijo con voz ronca, «y estoy decidido a poseerla». Ella se debatió entre sus brazos, pero él la tenía abrazada con tanta fuerza que no podía moverse. «Déjeme ir», casi gritó Celeste, desesperada, y comprendió que su resistencia lo excitaba aún más. «Es preciosa, muy hermosa, y cuando la enseñe a ser más mujer, lo será todavía más». El apasionado deseo que reflejaba su voz hizo que Celeste volviera la cabeza, porque pensó que trataría de besarla. Cuando la recostó sobre el diván que había junto a la chimenea, ella gritó, pero el peso del cuerpo de él sobre el suyo casi le impedía respirar. Con una sonrisa malévola, él la tomó de la barbilla con una mano y le levantó la cara. Celeste lanzó un grito desesperado, y entonces los labios duros y lujuriosos de Lord Crawthorne se posaron sobre su boca. Ella trató en vano de forcejear.
agobiada por el horror y la indescriptible humillación que sentía al ver que él la lanzaba a un pozo profundo de infinita degradación. Cuando sintió que la mano de él se deslizaba hacia sus senos, se escuchó el ruido de la puerta que se abría con violencia. Renuente, Lord Crawthorne levantó la cabeza. De pie en el marco de la puerta, el conde parecía muy alto en la pequeña habitación. Miró a Celeste como un ángel vengador, descompuesto el rostro por la furia al darse cuenta de lo que sucedía. De un portazo cerró la puerta. Llevaba en la mano un sombrero de copa, que dejó caer al suelo mientras cruzaba la habitación. Lord Crawthorne intentó ponerse de pie, pero el puño cerrado del conde se estrelló con fuerza contra su barbilla y Lord Crawthorne cayó al suelo junto al diván. «¿Cómo se atreve a golpearme, Melham?», exclamó. «Si desea una satisfacción, pelee como un caballero». «Póngase de pie, animal», le espetó el conde. «Voy a darle una lección y no peleo con asesinos». «¿Con qué derecho me llama asesino?», replicó Lord Crawthorne, pero la expresión de sus ojos, al ponerse de pie, le indicó a Celeste que estaba inquieto. Intentó golpear al conde, pero fue demasiado lento y, con 2 puñetazos, Melham lo hizo caer de nuevo. Esta vez no intentó levantarse. La sangre le escurría de los labios y dirigió al conde una mirada de intenso odio. «Me gustaría golpearlo hasta dejarlo inconsciente», exclamó el conde con voz que no ocultaba su furia. «Pero la señorita Grosley está aquí, y no quiero que permanezca un minuto más al lado de tipos desagradables como usted. Me las pagará», exclamó Lord Crawthorne con los dientes apretados. «Lo dudo, porque en el futuro nuestras sendas no se cruzarán». El conde hizo una pausa para añadir con lentitud: «Hay una orden de arresto en su contra, Crawthorne, por el asesinato de Sir Giles Grosley, cometido anoche en el bosque del Priorato». «No lo creo», alardeó Lord Crawthorne. «Y si Giles está muerto, no puede probar que yo lo maté». «No solo puedo probarlo, sino que ya se presentó la evidencia ante los magistrados». «No es posible». «Hay evidencia irrefutable de su crimen, porque, después de la forma como se comportó en mi fiesta, sospeché que intentaba vengarse de alguna manera y que molestaría a la señorita Grosley. Por lo tanto, contraté a un detective privado para que lo vigilara». Lord Crawthorne lo escuchaba pálido y desencajado. El detective lo oyó reñir anoche con Giles cuando él intentaba chantajearlo y lo amenazaba con descubrir sus trampas en el juego si no se casaba con su hermana. Su riña se tornó violenta y usted, en un rapto de furia incontrolable, le disparó por la espalda. Hizo una pausa antes de continuar. Entonces intentó implicarme en su cobarde crimen. El detective lo vio escribir mi nombre en la tierra. Lord Crawthorne se pasó la lengua por los labios, pero no dijo nada. «Era una idea brillante», se burló el conde, «pero fracasó. En cuanto llegue la policía, lo llevarán a la prisión de Newgate». El conde avanzó unos pasos antes de añadir: «Como no deseo que se mezcle el nombre de la señorita Grosley en esta desagradable situación, le brindaré una oportunidad». «¿Qué clase de oportunidad?», murmuró Lord Crawthorne casi sin aliento. «Si puede abandonar el país antes que lo arresten, quedará en libertad, pero si lo someten a juicio, lo sentenciarán a la horca». El conde se dirigió a la puerta y la abrió. «Lárguese», dijo con voz imperiosa, «y que no vuelva a verlo, Crawthorne, o le juro que entonces yo mismo lo conduciré hasta el verdugo». Lord Crawthorne se puso de pie. Estaba vencido y lo sabía, y salió de la habitación sin levantar la cabeza. El conde cerró la puerta y miró a Celeste. Ella se había puesto de pie y cuando sus miradas se encontraron, corrió hacia él. El conde la abrazó, estrechándola con fuerza, y ella ocultó el rostro contra su hombro. «Todo ha terminado, querida». Celeste temblaba cuando lo escuchó preguntar: «¿En dónde quieres pasar tu luna de miel?». «Contigo», respondió Celeste sin pensar. El conde rió. «De eso puedes estar segura. Solo lamento haber tardado tanto en alcanzarte, pero me detuve en Canterbury para conseguir una licencia especial». Celeste levantó la cabeza. «¿Te vas a casar con Lady Imogen?». «Me voy a casar contigo». Ella lo miró un instante, pero luego se liberó de su abrazo y fue hacia la chimenea, donde se detuvo mientras observaba el fuego. «No», dijo, «yo me voy. No debes involucrarte conmigo. Solo lograría dañar tu reputación». El conde no se movió. «¿Así lo crees?». Ella volvió el rostro hacia él, preocupada. «No se trata solo de mamá, se trata también de Giles. Intentó matarte, pero no lo logró, gracias a ti. Los hombres que contrató hablarán. Lo dudo».
Les di a escoger entre ser enjuiciados por intento de homicidio, lo cual significa, cuando menos, que serían deportados del país, o desaparecer y no volver jamás a Londres. ¿Los dejaste ir?, preguntó incrédula Celeste. No deseaba que el nombre de mi futura esposa se mencionara en un juicio. Celeste lanzó un sollozo. Trataste de salvar el honor del apellido, pero no sabías entonces lo referente a Giles. Ignoraba que había muerto a manos de Crawnthorne, pero a su vez, los dos hombres me dijeron que les habían encargado que me asesinaran. Estoy avergonzada de que mi hermano se comportara así. Nadie lo sabrá, y estoy seguro de que todo se debió a la mala influencia de Crawnthorne, que incitaba a tu hermano a beber hasta hacerlo perder el control. Eres muy generoso. Todo lo que la gente sabrá, y de lo que hablará, será que Giles intentó liberarse de Crawnthorne, y eso le costó la vida. No habrá juicio. Estoy seguro de que Crawnthorne desaparecerá, aunque necesite cruzar a nado el canal. Se hizo el silencio hasta que el conde, con voz muy suave, musitó: Ahora solo quedamos tú y yo, Celeste. Celeste entrelazó las manos. Hay algo que quiero decirte. ¿No lo podrías decir un poco más tarde? Un poco más cerca, sugirió el conde. Ella negó con la cabeza. No, es difícil. Te escucho. El elegante vestido parisino de Celeste revelaba la suave curva de sus senos, la esbeltez de su cintura y hacía resaltar la blancura de su piel. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita. Gracias.